Primera de Samuel. Vamos a leer desde el verso 25. Primera de Samuel, capítulo 25, perdón, vamos a leer desde el verso 1. Dice ahí, vamos a leer varios versos acá, en Primera de Samuel, capítulo 25, verso 1. Y antes de empezar a leer, les hago acuerdo, la próxima semana tenemos una fiesta para terminar todo el verano. ¿A quiénes les gusta la fiesta? Qué religiosos nosotros. Bien que les veo ahí zapateando. La próxima semana vamos a tener una fiesta. Así que vamos a empezar con la celebración a las 10 de la mañana. Tenemos un invitado especial, ya vamos a ver más adelante de quién se trata y lo que ha hecho. Alex Vidal va a estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo de alabanza y adoración. Y luego que terminemos a las 11:15, vamos a tener un tiempo de juegos afuera. Traiga ropa para cambiarse, vamos a tener saltarines para los niños, no para los grandes, no aguanta el peso, pero para los niños sí, y luego vamos a tener también varios juegos, como le decía, y vamos a tener un cañón de espuma. Así que, ¿les gusta la espuma? Depende en qué. Así que vamos a tener ese camión de espuma, vamos a disfrutar con los niños. Hay un valor mínimo que es una colaboración de parte de todas las familias, es por familia, no por niño o por persona, sino por familia, y en los anuncios ya les van a decir esa parte también. Así que vamos a tener esta despedida de vacaciones, esta despedida de verano, aunque unos dicen que casi no hemos tenido verano, porque hemos tenido lluvias en este verano, y recién como que medio quiere ya el sol quedarse ahí todo el día, pero hemos disfrutado. Primera de Samuel, capítulo 25, vamos a leer desde el verso 1, dice: Luego David bajó al desierto de Maón, y había un hombre rico de Maón. ¿Cómo era ese hombre? Rico, que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Y dice, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. ¿Cómo se llamaba la esposa? Abigail. Dice, era una mujer sensata y hermosa. ¿Cuántos casados hay aquí? Diga, como mi esposa. Dice, sensata y hermosa, como mi esposa. Repita. Aunque sea por la fe, diga, como mi esposa, pero hable, declare. Y dice, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Ahora, mujeres, usted no diga como mi esposa, porque su esposa es diferente. ¿Amén o no amén? 2 amenes, las demás. Imagínense esta mujer, sensata y hermosa, y el esposo, un relajo, grosero, mezquino. Verso 4. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree este hijo de Isaí? En estos días muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destaqué para mis esquiladores, destacé, y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde, verso 12. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail:
David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, de día y de noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Conocen hombres así? No mira a nadie, pero. Verso 18 dice, sin perder tiempo, esta mujer qué diligente, dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 6 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. ¿Qué ves? Todo un festín. Bastante comida lo que hizo. Imagínense lo que es hacer 200 pasteles. Lo cargó en todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail entró a un barranco de la montaña. Cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella, en ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo, protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Verso 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies. Esta historia se me hace conocida. Mi esposa hizo eso. En serio, no le vayan a decir, pero imaginen, esta mujer se inclinó hasta el suelo y cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir, y sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso, es un necio. Y esta mujer intercedió por su esposo y por toda su familia. David aceptó el regalo que le había dado y regresó con su ejército y no causó ningún daño a este hombre. Sin embargo, cuando Abigail regresó a su casa, este hombre hizo una fiesta también y Abigail en medio de eso le declaró lo que había hecho. Dice verso 36. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido y como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió. ¿Y qué pasó? Murió. Imagínense lo que puede generar un enojo, un mal carácter. A este hombre le produjo un derrame cerebral y luego de unos días falleció. Verso 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Verso 40. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. ¿Cuántos se declararon a sus esposas y les pidieron la mano? ¿Y qué fue lo que recibieron de respuesta? Solo sí. Nada más, ¿sí o no? ¿O qué les dijeron? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién le dijo algo más? ¿No te casas conmigo? Sí. ¿Estoy feliz o alguna cosa? ¿Qué hubieran hecho si esas mujeres les hubieran respondido como lo hizo Abigail? Yo, tu sierva, estaría encantada de casarme contigo.
aún estaría dispuesta a ser esclava tuya y lavar los pies de tus siervos. Tremenda respuesta, ¿sí o no? Oren para que sus hijos, los que tienen hombres, encuentren esposas así. ¿Qué quiero compartir el día de ustedes en esta mañana? Este mensaje le he titulado Tu propia historia. Ustedes han visto, hay programas que se dan en la televisión del antes y del después, y les hacen un cambio literal, absolutamente de todo. A veces cogen hombres o mujeres que tienen mala dentadura y les cambian completamente la dentadura, y solamente con la dentadura ya se les ve, pero diferentes. Hay otros que son cambios más extremos, que les operan la nariz, les bajan toda la grasa extra que tenían, les dan forma diferente al cuerpo, 90, 60, revienta. Y a los hombres igual, les ponen hasta cuadritos y quedan completamente diferentes. Y pasan las fotos, ¿no? Del antes y del después, de cómo eran antes y cómo están ahora, del cambio drástico que tuvieron al someterse a todas estas operaciones quirúrgicas y fueron transformados. ¿Cómo está usted físicamente en relación a 10 años? Hace 15 años, ¿cómo era usted? ¿Ha cambiado? A ver, a las esposas les voy a preguntar, porque los hombres nunca cambiamos, nosotros siempre estamos bien. Nosotros nunca desmejoramos. ¿Sí o no, hombres? Siempre estamos bien. Nos vemos al espejo y papacito. Nunca estamos mal, pero las mujeres no mienten. Y yo les comentaba la semana anterior que mis hijos habían encontrado ahí un video de mi matrimonio y le decían a mi esposa, vieron todo el video, la ceremonia, todo, y le decían a mi esposa, mami, tú estás igualita, no has cambiado nada. Y el Josué me dice, mi papi, ¿a ti qué te pasó? Y así, ¿qué te pasó? Digo, ¿qué te pasó de qué? Si yo estoy igualito también. No, me dice, tú has cambiado. Y muchos han mejorado, muchos quizá han desmejorado, muchos han ensanchado su territorio de manera diferente y han crecido por donde no deberían haber crecido, pero han cambiado. Nos hemos transformado, ya no somos los mismos que éramos antes. Ayer tuvimos una salida con los hombres y alguien me decía, hace años uno se levantaba, dice, madrugaba y no le pesaba, caminaba, se subía a este monte, otro monte, corría y tranquilo. Y ahora dice, ya es diferente, ya me canso más, ya como que las fuerzas se han disminuido también. Y vamos cambiando en ese sentido. Y nosotros podemos mejorar la historia que tenemos hasta ahora o la historia que hemos tenido hasta este momento. Yo no sé cómo está su vida hoy, no sé cuál es la historia que usted viene trayendo del pasado. ¿Cuál es la historia que usted ha tenido hasta ahora? Pero sabe una cosa, tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia de aquí en adelante con la ayuda de Jesús. Podemos escribir una nueva historia que sea digna de ser contada de aquí en adelante con la ayuda de Jesús. Podemos escribir una nueva historia que sea completamente diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Aquí vemos la historia de un hombre que era demasiado enojado, era necio, hasta su nombre significaba eso. Y este hombre vivió una vida donde todos le conocían que era así, todos le conocían como el enojón, todos le conocían como el necio. Cada vez que se acordaban de Nabal, decían, ese es un hombre necio. Y por eso todos hablaban más con la esposa que con él. Y este hombre murió en base a esa propia vida que él llevó. Abigail fue una mujer diferente. Dice que era una mujer hermosa y era una mujer sensata, era una mujer sabia. Y la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Se da cuenta? Y esta mujer era una mujer sensata y hermosa. Y nunca vemos que ella quiso terminar su matrimonio de manera incorrecta.
Ella hizo lo que tenía que hacer porque era una mujer sensata. Y como era una mujer sensata, Dios le bendijo y su historia fue diferente. Y aquí mismo en la palabra de Dios podemos ver cómo se habla de Nabal y lo que se habla de Abigail. Lo que se habla de Nabal, lo que él fue, lo que hizo, y lo que era Abigail, quién fue y lo que hizo también. Cuando pase el tiempo y nuestros hijos hablen de nosotros, ¿qué dirán de nosotros? Mi papá era enojón, mi papá era bravo, mi papá era insensato o era necio, o mi mamá igual. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Cuál es la historia que ellos van a contar de nosotros? Así como usted cuenta una historia de la familia de la cual viene. Cada uno de nosotros tenemos una historia de nuestros antepasados. Y seguramente usted tiene una historia buena o una historia mala de su papá, de su mamá, de lo que vivió junto a ellos. ¿Cuál es la historia que usted tiene? Pero sabe una cosa, nosotros podemos cambiar esa historia. Nosotros podemos mejorar esa historia. Ayer que salíamos hablaba con un hombre que estaba temeroso por algunas cosas y él decía, no puedo avanzar en esto porque tengo un temor en base a algo que le pasó en su pasado, que le pasó hace varios años. Y el diablo solamente usa el pasado para limitarnos. Él no puede usar el futuro porque no sabe. Pero sí usa el pasado para limitarnos y nos dice, ¿te acuerdas lo que te pasó antes? Entonces, como me acuerdo eso que me pasó antes, creo que me puede pasar ahora y no lo hago. Como antes sucedió esto, entonces ahora no lo vuelvo a hacer porque ya se generó un miedo, un temor en el corazón y no logramos avanzar. Y el diablo busca limitarnos de esa manera y que no podamos escribir otra historia. Y nosotros podemos hacer nuestra propia historia. En el pasado ya vivimos, nos equivocamos, fallamos, hicimos las cosas mal. Y hay una historia que se escribió, pero yo puedo empezar a escribir otra historia completamente diferente. En el libro de Job, capítulo 8, verso 7, dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. ¿Cuántos comenzaron con poco? Vas a terminar con mucho. Eso dice la palabra. Así que usted no tenga temor de comenzar ahora con poco. Quizá ahora no tenga nada, pero dice la palabra de Dios, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Pero ¿cuál es la diferencia entre personas que empiezan con poco y se quedan con poco y se quedan sin nada a veces al final? Que empezamos a escribir nuestra propia historia con la ayuda de Dios. Dios es el que marca la diferencia en esa historia que vamos a escribir. Si yo quiero comenzar hoy y tengo poco para empezar y quiero terminar con mucho, tengo que meter a Dios en el medio. Él tiene que ser parte del proyecto de vida, de la historia que voy a escribir. Si Dios no está en medio, pues el final va a ser completamente diferente. Y muchos han comenzado con poco y levantaron las manos algunos, pero sabe una cosa, dice la palabra, terminarás con mucho. Podemos escribir una historia diferente. Usted puede escribir su propia historia. Quizás su familia, los antepasados de los cuales usted viene, fueron completamente diferentes. Tienen su historia de catolicismo, de idolatría, de brujería, de divorcios, de enfermedad, de lo que sea. Y quizá usted está pensando, yo vengo acarreando todo eso y eso se va a seguir acarreando a través de mis generaciones. Pues no es así. No es así, porque Dios solamente visita la maldad de los hombres hasta la tercera y la cuarta generación, no más. Pero Dios bendice hasta 1000 generaciones. Y si nosotros nos acercamos al Padre a través de Jesús y caminamos en el poder del Espíritu Santo, 1000 generaciones nuestras van a vivir en bendición. Y usted puede escribir su propia historia de bendición, ya no de maldición. Quizá hay enfermedades que se han pasado de generación en generación, pero sabe una cosa, llegó hasta la mía y de aquí no va a pasar. Mis hijos no van a recibir eso. Mis nietos no van a vivir eso.
Mi familia no va a vivir en escasez, porque yo me estoy esforzando para vivir en bendición y que esa bendición vaya hasta 1000 generaciones. Y mis hijos no van a mendigar pan. Eso dice la palabra de Dios. Mi familia no va a mendigar. Dios nos va a bendecir. Él va a abrir los cielos y nos va a bendecir en esta tierra. ¿Vamos a vivir en bendición en el cielo? Sí, pero Él quiere también que vivamos en bendición aquí, en esta tierra. Si usted lee la palabra de Dios, en la palabra se escribe mucho acerca de la provisión, de la prosperidad. Y hay gente que porque se habla de eso y ya están con la teología de la prosperidad y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la bendición que Dios quiere para nosotros. Quizá en su familia vivieron en pobreza, vivieron en deuda, vivieron en limitación, pero nosotros podemos empezar a escribir nuestra propia historia y mi familia va a ser diferente. No vamos a vivir en deuda, no vamos a vivir en miseria, no vamos a vivir en limitación, no vamos a vivir pidiendo prestado, más bien vamos a tener para prestar. Eso dice la palabra, porque vamos a ser cabeza y no cola, vamos a estar arriba y no debajo. Aunque empecemos por poco, vamos a terminar con mucho. Pero tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo conforme a la palabra de Dios. Usted y yo podemos escribir nuestra propia historia. Esta mujer eligió escribir su propia historia. Y este hombre también, él tuvo la oportunidad de cambiar eso, de cambiar su historia. Él tuvo la oportunidad de morir mejor. Era rico, tenía posesiones, pero a la final eso no le sirvió de nada. A la final murió trágicamente. No le sirvió de nada. ¿Él pudo cambiar su historia? Sí, pero no quiso. Yo no sé cuál es la vida que usted está llevando hasta ahora. ¿Cómo le conocen a usted en su casa? ¿Cuál es la imagen que tienen de usted? Pero usted y yo podemos cambiar eso. Podemos escribir nuestra propia historia. Y hubo otro hombre en la Biblia que también cambió su historia. Vamos a ver en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Más adelante. Unas páginas más adelante, Primera de Crónicas 4:10. Y vamos a leer desde el verso 9. Dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Verso 10, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Este hombre llamado Jabes nació en dolor, le produjo dolor a su mamá en su nacimiento y por eso su madre le puso por nombre Jabes, y ese nombre tiene todo el significado de ese dolor en el cual nació, en el cual vivió y en el cual empezó a crecer. Y dice que a pesar de eso, él eligió vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque decidió hacer una oración que cambiara su vida completamente. Y él no hizo una oración de días, hizo una oración corta, pero una oración con fe, una oración con convicción. Dijo, ay, si tú me bendijeras, si tú extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad. ¿A quién le gustan las dificultades? Amén, dijo uno por ahí. Sin dificultades la vida sería mejor. Y este hombre dijo, Señor, libérame de las dificultades, líbrame de todo lo que me cause dolor. Y Dios le concedió todo lo que pidió. Y en el verso 9 me llama la atención cómo empieza diciendo que había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Empieza hablando quién llegó a ser este hombre.
un hombre honorable, más que todos sus hermanos. Y luego se narra la parte de dolor que tuvo. Y así es Dios. Dios siempre se encarga de mostrarnos el mejor lado de lo que nosotros tenemos, porque Él sabe lo que puso en cada una de nuestras vidas. Él sabe lo que puso en nuestro corazón. Cuando Él nos creó, Él puso lo mejor de lo mejor de lo mejor. Usted tiene todo para alcanzar sus sueños. Está todo dentro de usted para lograr sus sueños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Él, creer en su palabra, vivir conforme a su palabra cada día, dejarnos llevar por su Espíritu Santo que nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, que tengamos discernimiento sobre las cosas que vayamos a hacer y nuestra vida va a terminar en bendición. Y aunque hayamos empezado con poco, vamos a terminar con mucho. No importa la historia que usted tenga hasta ahora. No importa si usted se ha divorciado 5 o 10 veces, usted puede cambiar su historia. Usted puede arrepentirse, acercarse a Dios, ponerse a cuentas con Él y empezar a hacer las cosas correctas de aquí en adelante. El nombre de Jabes significaba dolor, pero Dios transformó todo ese dolor en bendición porque Dios le concedió todo lo que Él pidió. Y usted y yo podemos tener esa misma respuesta de parte de Dios. Recibir todo lo que nosotros pidamos. Todo. ¿A quién le gustaría recibir todo lo que le pida Dios? Me encantaría. Y por eso tenemos que acercarnos con fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Así que cuando se acerque a Dios, acérquese con fe. Y usted puede cambiar su historia. Aquí tenemos varias personas que están en el 60 y piquito y seguramente ustedes han visto cómo la ciudad se ha ido transformando. Y muchos quizá conocieron ciertos sectores donde ahora hay conjuntos, donde antes no había. Esta autopista no sé cómo habrá sido hace unos 20 o 30 años, no había. Cambió. Y vemos cómo sectores van mejorando y otros van empeorando. Lugares que van creciendo y otros en lugar de avanzar van retrocediendo. Porque cada uno elige la historia que desea para adelante. ¿Cuál es la historia que usted busca? ¿Cuál es la historia que usted quiere que sus hijos cuenten de usted, que hablen de usted? Usted puede crear su propia historia. Hubo otro hombre llamado Saulo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre perseguía a aquellos que habían elegido el camino. Verso 1, vamos a leer, dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión. Lo llamó y le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista.
Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar acerca de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Él es mi instrumento elegido. Nosotros podemos cambiar nuestra historia. Usted puede escribir su propia historia. Este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre asesinaba gente. Este hombre había manchado sus manos de sangre, pero Jesús se le presenta y él podía haber rechazado el llamado que Jesús le hizo. Él podía haberle dado la espalda a Jesús, pero él dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando él se levantó, se vio que no podía ver, sus ojos estaban cerrados, entra en esta ciudad y se queda esperando la venida de este hombre llamado Ananías. Pero mientras él llegaba, él ya estaba orando. Él tomó la decisión de cambiar su vida. Él tomó la decisión de escribir su propia historia. Él tomó la decisión de ser diferente. Él tomó la decisión de ser transformado por Dios. Él tomó la decisión. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un plan con él. Y él dijo, Él es mi instrumento elegido. Y cada uno de nosotros somos instrumentos elegidos en la mano de Dios. Cada uno de ustedes son instrumentos elegidos en la mano de Dios. Por ahora usted puede ver todo diferente. En este tiempo a Saulo le veían así, como un asesino, como un perseguidor, como alguien que odiaba a la iglesia. Pero ante los ojos de Dios era diferente. A los ojos de Dios, él era un instrumento elegido. Solo que Saulo todavía no lo sabía. Y cuando se presenta con Jesús, cuando Jesús se presentó a él, su vida cambió. Y él empezó a escribir su propia historia. Quizá muchos de nosotros, Jesús se nos ha presentado. Pero yo no sé si usted empezó a escribir otra historia. Saulo tuvo ese encuentro y ya empezó a orar mientras Ananías llegaba. Ya empezó a dar cambios. ¿Qué cambios ha empezado a dar usted? Si usted todavía no ha empezado a dar cambios, es tiempo de empezar a dar esos cambios. Si hasta ahora usted quizá dio un paso atrás a la fe, dio un paso atrás a su relación con Dios y empezó a hacer cosas incorrectas, hoy es el día de empezar nuevamente, retomar la fe, abrazarse a la cruz de Cristo y empezar a escribir su propia historia de fe. Es decir, antes era, ahora soy. Esa historia que era, ya pasó. La historia que ahora estoy escribiendo es una historia de bendición. Si hasta ahora su matrimonio ha estado solamente con peleas, con broncas, con divisiones, me voy, me quedo, tú te vas, yo me quedo, usted puede escribir otra historia. Usted puede empezar a hacer las cosas diferente. Si usted hasta ahora ha sido ese esposo necio o ha sido esa mujer necia, usted puede empezar a cambiar eso. Usted puede transformar su historia y escribir su propia historia. ¿Cuál es la historia que usted quiere que se cuente de usted? ¿Del que se echó atrás? ¿Del que dio un paso al costado? ¿Del que dejó quizá la bebida o algún vicio y luego nuevamente? No, es que han escuchado a los bebedores sociales. Los bebedores sociales son los que nunca les va a ver borrachos, nunca les va a ver ebrios, pero todos los días se mandan algo y a la larga les termina afectando. Pero usted puede cambiar esa historia. Hay hombres que todavía viven o mujeres que viven atados al tabaco. Dicen, algún rato, cuando yo quiera lo dejo, dice. Y hasta ahora no lo hacen. Dice, cuando yo quiera eso se acaba. ¿Por qué no se ha acabado? Porque no pueden. Y usted puede escribir su propia historia de ahora en adelante. Que sea una historia de bendición.
Ayer les decía a los hombres, tenemos tremenda responsabilidad nosotros como padres de dejar una generación bendecida. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos a Dios. Porque cuando nos acercamos a Él, cortamos toda maldición que pueda venir del pasado y sembramos la semilla de la bendición para que de aquí en adelante hasta 1000 generaciones veamos bendición tras bendición tras bendición en nuestra casa. Y lo podemos hacer. De mi línea de familia, somos los primeros en acercarnos a Dios. Los primeros en servirle a Dios. Y de aquí para adelante van a ser 1000 generaciones. Y usted va a ver eso también. Pero es el momento de acercarse al Señor. Si usted ya se ha acercado y por alguna razón de un paso al costado, es tiempo de volverse al camino. Es tiempo de volverse al camino. De abrazar nuevamente la fe. Y con la ayuda de Dios, tener su propia historia de bendición. Yo no sé cuál es su historia, cuál es la historia de su familia. Y quizá usted ha pensado que esa historia se va a repetir, pero no hay necesidad de que se repita. Podemos tener nuestra propia historia. Nuestra historia de bendición, nuestra historia de un matrimonio fortalecido, nuestra historia de tener hijos en bendición. Y si usted tiene hijos que ahora no están en el camino, siga confiando en Dios. Si la mamá de Saulo hubiera estado viva, no sé qué hubiera dicho de Saulo. Pero quizá estaba orando, porque ella sabía que él era un instrumento elegido. Si usted tiene a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que todavía no están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, usted siga creyendo. Diga, Señor, ellos son instrumentos elegidos. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.